dar inicio a nuestra sesión de hoy, 22 de marzo. Bueno, hoy tenemos una conferencia muy especial. Tenemos al doctor Hermilo Salas, quien es director de programas de maestría y doctorado en arquitectura y urbanismo de la UNAM de México. Hermilo realmente es una persona muy sabia en todo este proceso de investigación con relación a todo el tema de sostenibilidad. Y hoy tenemos un tema que nos quiere compartir, que es el dilema de la comprensión de la sustentabilidad en la arquitectura. Un tema yo creo que con mucha relevancia frente a todos los conceptos, todas las teorías y, y bueno, todo lo que tenemos como sobre la mesa para poder ejercer la profesión de manera responsable. Mi querido Hermilo, bienvenido, qué alegría tenerte por acá. Gracias por Buenos aceptarnos. días a ustedes, buenos días Lorena, feliz de estar con ustedes. Es un placer convivir con ustedes, amigos de Latinoamérica, realmente, porque estoy viendo que hay de diferentes. Por lo tanto, es muy importante ver que sí he estado insistiendo en que tenemos que formar una unión latinoamericana, como que hace falta que estemos más integrados porque el cambio es necesario. Entonces, el día de hoy me ha pedido Lorena que les hable de un tema que es muy importante y que es poco entendido y además se ha desviado, ¿no? La comprensión y el enfoque de este tema, que es el dilema de la comprensión de la sustentabilidad en la arquitectura. ¿Qué pasa? Que actualmente la gran pregunta de los estudiosos y de los profesionales en la arquitectura es cómo entender y cómo desarrollarse ante un paradigma actual que es el desarrollo sustentable. Y los famosos términos de sostenibilidad y sustentabilidad. Bueno, todo el mundo usa los términos, pero en realidad hay que tener muy claro que la sostenibilidad es un término que es básico en la historia de la vida. ¿Por qué? Porque hay muchos organismos que se han mantenido durante hasta miles de años y eso les ha dado sostenibilidad. Bueno, el ser humano es un elemento que ha tenido sostenibilidad. Cuando vemos que su proceso de evolución ha sido de un periodo de 4 millones de años hasta que pasamos por todo el proceso de los homínidos, de los Paratrompus, los Homo sapiens, etcétera, y ahí empezamos con el Homo sapiens afarensis, africanus, etcétera, etcétera, y llegamos hasta hace 1 millón de años, 1,5 millones, en donde el Homo sapiens se identifica ya como parte de lo que somos ahora, ¿no? Y empieza la evolución ahora a partir de las habilidades que tenemos. Por lo tanto, y la diferencia con desarrollo sustentable es que es un paradigma que se genera a partir de la Declaración Brundtland y posteriormente se consolida con la Cumbre de la Tierra de 1992. Bueno, el gran dilema, que es la duda, el, el debate, todo esto, surge a partir de qué? De que hay la contradicción entre desarrollo que se veía hace 70 años como progreso por las políticas principalmente de Estados Unidos, y había que darle un enfoque que se genera a partir de 1970, 60, 70, con el famoso movimiento de la Deep Ecology, que es un nuevo movimiento a través de ir hacia las bases filosóficas, humanísticas de lo que es la situación actual del mundo y la alarma que existía respecto a que estamos en riesgo como especie humana por el propio desarrollo y evolución que estábamos generando como humanidad. Entonces surge la Deep Ecology en 1972, o Ecología Profunda,
y empieza a haber un cambio radical a partir de una nueva concepción y visión del futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que, por lo tanto, hay que diferenciar fuertemente que el desarrollo sustentable se puede considerar como un paradigma, que es un paradigma desde el enfoque de Thomas Kuhn, es algo que es un logro que se comparte por todos y al cual todos pensamos que debemos seguir para llegar a un objetivo. Eh, por lo tanto, yo he mencionado que para mí es como un paradigma y por eso es que hay que entender que en realidad sostenibilidad es la acción en el tiempo de sostener tu propia autosuficiencia o tu propia evolución. Y el problema del término de sustentabilidad, pues yo lo he descubierto a partir de lo que he hecho, a partir de la traducción que hicieron cuando al principio que estaban hablando en la cumbre, en la declaración Brundtland, sobre cómo llamarle a este nuevo desarrollo, era cómo se debe sostener en el futuro, y le imbuyeron más que nada, le aplicaron la variable ecológica, ¿no? Y el término de sustentable, pues yo lo veo como una traducción del inglés que venía de sustain y al cual le aplicaron el label para hacerlo adjetivo. Y se me ocurre que al hablar de sostenible o sustentable, pues es agregarle el label, simplemente ahí está la gran diferencia, ¿no? Espero que haya quedado un poquito claro, si no, por supuesto, díganme y les amplío, ¿no? El dilema actual es que uno de los grandes elementos, los elementos que yo veo como claves para entrarle al futuro, es el debate respecto a la información, los modelos económicos existentes y el cambio global como punto de partida. Y en realidad observamos que gran parte de la confusión en la mayoría de la gente y principalmente en los dedicados a la arquitectura y urbanismo y áreas afines, es que la información, si lo vemos desde una posición como Jan Robert, empieza a aparecer entonces como un bien en sí. Fíjense qué interesante, un bien en sí que es dable de ser atesorado, ordenado, consultado y manipulado. Casi como una fuente de energía que por su propio uso, este caso lectura y transmisión, produce resultados. Bueno, ahí empezaban a hablar un poco ya de la famosa inteligencia artificial, ¿no? Que hasta ahora se está dando este término. Pero aquí el problema es que hay una gran diferencia entre información y comunicación. Y lo que vemos en general es información, información, información. Y esto es a través de los medios de difusión de la multimedia, pero no hemos llegado a completarlo en sí, porque para que llegara a ser comunicación y pudiéramos debatir acerca del tema, tendríamos que dialogar. El punto es que para comunicarnos tenemos que dialogar y participar ambas partes de un hecho que tenga que ser realmente discutido, debatido, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos invadidas por la información, invadidos e invadidas, para que no sea todo como ahora se dice, por la información. Y es realmente terrible cómo también la información desinforma y, y envía nuevos mensajes. ¿Y qué dice cuando hablo de nuevos mensajes? Que nos están mandando nuevos símbolos y significados que nos distorsionan la realidad actual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la arquitectura? Ahora hablan de que para hacer arquitectura sustentable, y lo vemos con múltiples ejemplos de arquitectura que aparecen en las revistas, todo eso, hay que ponerle plantas de tratamiento de agua, hay que ponerle colectores solares, etcétera. Estas son argucias del modelo económico. Por eso sí es muy importante considerar que una de las partes que tenemos que revisar actualmente es el modelo económico para poder discutir directamente cómo entrar a toda esta consideración
de que la información puede traer equivocaciones, ¿no? El otro desafío que tenemos en la actualidad es las tecnologías alternativas, que también le llaman apropiadas, intermedias, adecuadas o radicales. Pero la pregunta ¿es la tecnología el camino? Porque si han escuchado a Jevons, ahí tiene una paradoja que se llama la paradoja de Jevons, y en la cual dice que a mayor producción tecnológica, mayor consumo. Entonces, este desarrollo tecnológico que llevamos no es muy adecuado para pensar que el camino del desarrollo, que es muy diferente a crecimiento, es exactamente la tecnología. Y por lo tanto comienza el cambio a pensar diferente del uso de las tecnologías, el uso de los recursos que la ciencia ha generado para crear mayores desarrollos tecnológicos. Esto trae que a partir de la declaración Brundtland, evidentemente surge un cambio de visión que no se había iniciado con la Cumbre de la Tierra en 92 en Río de Janeiro. Ese es el punto culminante en donde la ONU organiza en inicio a 106 países para que firmen un tratado o acuerdo magno en lo que se llamaba el pulmón del mundo. Que hemos descubierto que en realidad el pulmón del mundo no es el Amazonas, sino realmente está en los mares. Y ahí es donde tenemos que concentrar mucho de nuestra atención, porque gran parte del oxígeno se produce por el plancton de los mares, ¿no? Entonces, todo esto lleva a que tenemos que revisar si realmente el camino de la tecnología es el adecuado, porque hay otros como Hinmerlink que dicen que el camino de la tecnología nos va a llevar a la destrucción del ser humano a partir de la robotización, etcétera, etcétera, y que esto va a llevar a mayor inequidad en el mundo. Y esto lo estamos viendo, cuando ahora vemos que toda la producción se está generando por la robótica y por los medios de tecnología muy avanzados, ¿no? Y ahora dándole gran enfoque a la inteligencia artificial. Y la gente que no sabe mucho y no conoce más a fondo lo que es la inteligencia artificial, pues piensa que la solución para el mundo va a ser la inteligencia artificial, cuando no se dan cuenta que en realidad sí es un recurso súper avanzado, pero que a fin de cuentas es un medio de información. Y si ustedes lo revisan cuando hacen un ensayo por medio del GPT o alguno de esos, ChatGPT o lo que quieran, van a encontrar que son muy similares los formatos en los que se presentan los resultados de la inteligencia artificial en este momento. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, dicen algunas gentes, que es el mayor plagiador de términos, conceptos, teorías, pero que no nos dice de quién son. Ese es el punto importante. Entonces, cuidado con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, el siguiente elemento que tenemos que revisar para ver el camino del desarrollo más que del crecimiento, entendiendo que desarrollo es crecimiento cuantitativo y cualitativo, y que, digo, crecimiento es desarrollo, incremento cuantitativo, y desarrollo es incremento cualitativo y cuantitativo, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que la mayoría de nuestros políticos nunca hablan de desarrollo, hablan de crecimiento. Hemos crecido, hemos hecho, hemos invertido, pero nunca dicen para qué, porque no hay desarrollo, sino más bien incremento cuantitativo en los datos de los políticos. Entonces actúan de una manera muy tendenciosa para impresionarnos, ¿no? Y esto tiene que ver con un modelo económico vigente. Y aquí el problema es qué hacer ante un modelo que solo busca qué, cuánto y cómo lograr la riqueza de los países o de los corporativos o de las gentes, ¿no? Y entonces vemos que este modelo económico que tenemos actualmente no tiene un sentido social, ese es el gran problema. Y por lo tanto, el modelo actual, que es un modelo neoliberal, es crecer a costa de la producción de bienes y servicios y privilegiar las ganancias financieras.
Y todo esto está ligado a los fenómenos de la información. Cómo establecer mayor riqueza para ese sector financiero, ese sector económico que no permite el crecimiento en beneficio de las mayorías y menos el desarrollo. El otro elemento, no me quiero detener en estas cosas porque yo sé que les interesan más algunas cosas que vamos a llegar después, a todo el grupo de arquitectos, urbanistas, todo esto, estamos en esto, ¿no? El otro elemento que ha hecho mella en el mundo, porque es tangible totalmente, es que actualmente el origen del problema ambiental tiene como causa ¿qué? El desconocimiento por parte de la población del planeta de la relación existente entre las actividades humanas y las leyes de la naturaleza para la preservación del medio ambiente. Aún no entendemos cuáles son las leyes, conceptos y formas en que la naturaleza se mueve y que tiene que ser muy importante para los que quieren entrarle al cambio y ahora que le llamamos a la sustentabilidad o al desarrollo de la arquitectura y el urbanismo. Estamos en un conflicto, porque primero los arquitectos urbanistas tendríamos que ilustrarnos en las leyes y teorías de la naturaleza para hacer un cambio a una nueva visión. Bueno, y esto también se ha ido intensificando cuando en 1970, a través de las Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy, decidió que había que ver la estructura del mundo desde una visión como sistema. Pero esto no lo inventó Bertalanffy. Si nosotros analizamos la naturaleza, ahí está implícita toda la enseñanza que la misma naturaleza nos da y que existe esa teoría general de sistemas en la naturaleza. Evidentemente, todo esto surge porque los primeros que iniciaron todo esto del programa de cambio global fueron los canadienses allá por los 70s y 80s, y ahora da mucho ver que cuando la gente es como yo decimos del siglo pasado decimos, ay, porque nadie de los de mi edad pensábamos llegar a este siglo, es la verdad, ¿no? Y entonces todo el programa canadiense define como todos aquellos fenómenos que afectan al medio ambiente global directamente. Ese es el cambio global. Y es a través de la acumulación tanto de impactos locales como regionales. Y algunos de estos cambios se miden en horas o hasta minutos, otros pueden ser décadas, siglos y milenios. Por ejemplo, el efecto de los FCs en la capa de ozono, pues se fue a décadas y ya eran casi 130 años los que tenía de duración el efecto de los CFCs en la capa de ozono. Entonces, después a partir de lo que hace la Declaración Brundtland, que es el tratado de ecoeficiencia, que es muy importante que lo sepan para los arquitectos y urbanistas, que fue una iniciación con la Comisión Brundtland, que luego la Declaración Brundtland lo hace patente en la Agenda 21 y que lo pueden consultar en el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para los problemas ambientales. Ahí van a encontrar que la ecoeficiencia fue un gran desarrollo de una comisión para entender que había que hacer un cambio en la industria y en la tecnología, porque los procesos estaban afectando los principales elementos que tenemos que buscar, que es ahorro de energía y evitar la entropía. Entonces, todo esto trajo nuevas ramas del conocimiento más activas, como son la ingeniería industrial, que es la ingeniería de procesos, para ver que en cada proceso no se esté realmente haciendo contaminación y se esté cayendo en la entropía, ¿no? Y también la ingeniería ambiental. Y entonces las ciencias se empiezan a ampliar a subciencias para poder tener conocimiento más preciso de algunas investigaciones y desarrollos, porque la ciencia ya no podía ser. Por eso surge la biología a la ecología en 1869 con Ernst Haeckel,
inventa inventa o crea, genera la ecología como la ciencia de la relación de los seres vivos con su medio, ¿no? Ya no cabía todo en la biología como biología. Entonces empiezan a hacer las subciencias o subdisciplinas y ya después empezamos con el término de biosfera por Suez y Bernatsky, 1920, y también el de Tansley con crear el concepto de ecosistema como para su uso más cotidiano. Y esa época es la que trae un nuevo despertar del mundo, los 20, los 30, hasta los 60, que se consolida con Rachel Carson, con la primavera silenciosa, ¿no? Que les recomiendo. Si no la han leído, la lean, ¿no? De Rachel Carson, una de las primeras ambientalistas, ¿no? Los factores que más influyen ante todo esto, espero no estar dando demasiados datos que los confundan, ¿sí? Entonces, las condiciones de los factores que debemos tomar en cuenta es que la combinación de fuerzas naturales, crecimiento de la población humana, la destrucción de recursos naturales, el consumo acelerado y exagerado de los países desarrollados y las diferencias que originan una pobreza extrema en otros países del mundo, es lo que ha evidenciado el cambio global. Es muy importante entender el cambio global, porque fueron todas esas transformaciones biogeoquímicas que dan un cambio a la estructura de la naturaleza y al equilibrio de los ecosistemas. Y eso ha traído el deterioro que tenemos actualmente. Y entonces, como dice Eric Hobsbawm, un filósofo e investigador muy importante, y también crítico social, manifiesta que la existencia actual se ha convertido en una crisis de la ideología, la cultura y la civilización. Estamos en crisis a nivel ideológico, la cultura y la civilización. ¿Por qué? Porque muchos países tenemos la imposición de una ideología que no es nuestra, que ha transformado culturalmente a los pueblos y que le da un sentido diferente a la civilización en su proceso evolutivo. Y entonces ya no sabemos si realmente hay un proceso evolutivo o involutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto nos lleva a que ante todas estas condiciones, pues tenemos que pensar en el mundo de una manera distinta. Y tenemos que cambiar nuestro concepto del futuro a través de una nueva visión que nos lleve a que el reto está en diseñar y construir un sistema económico sostenible a partir de lo sostenible que es las condiciones de la vida, ¿sí? Aquí hay algo que pensar, que este reto de construir con un sistema económico sostenible a partir de lo sostenible de las condiciones de vida, es que vamos a hacer ante el colapso ecológico, el calentamiento global, la expansión del capitalismo, los cambios en los usos del suelo, el crecimiento incompatible con la sostenibilidad, diferencias entre crecimiento y desarrollo y los nuevos parámetros ambientales y ecológicos para la transición a una nueva visión. Y entonces nos enfrentamos a una realidad que hacemos entre crecimiento económico contra crecimiento de la población. Cuando vemos que hay mucha disparidad, mucha inequidad y mucho trabajo de cambios que va llevando más fuertemente a que la población cada día exista con mayor pobreza, ya no pobreza, sino pobreza extrema. Pero aquí lo que nos interesa, porque es el foro para esto, es cuál es el camino para los arquitectos y urbanistas hacia el desarrollo sostenible. Y entonces empezamos a ver que para llegar a esto tenemos que ir al enfoque del desarrollo sustentable, cuya validez resulta un gran cambio y representa una revolución en el pensamiento. Obviamente hay contradicciones entre algunos economistas, algunos pensadores, de lo que el desarrollo sustentable es. Pero si pensamos en esencia que el desarrollo sustentable
es todo aquello que lleva a una transformación y una comprensión de todas las variables que nos generan el contexto, que son variables económicas, políticas, sociales, y por lo tanto, este enfoque del desarrollo sustentable, pues resulta un gran cambio. Y ahí es donde viene lo que a Lorena le interesaba que platicáramos, que era la disciplinariedad, que era la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Y esto es muy importante porque lo importante es cómo hacerlo desde la arquitectura y el urbanismo. Y vemos que la disciplinariedad en realidad pues tiene grandes variantes porque es una disciplina que tiene por objeto de estudio realmente la crítica de las ciencias y los principios en que se ha de basar esa disciplina o ciencia. En específico, bueno, la física es una disciplina, una ciencia, la química también. ¿Y por qué tenemos que entrar en la disciplinariedad? Porque primero empezamos como arquitectos desde esta fase, pero llega un momento en que en esta actualidad ya no puede desligarse el arquitecto de ser partícipe de que un fenómeno ambiental están involucradas todas las disciplinas. Por ejemplo, y entonces tenemos que recurrir a la multidisciplinariedad, hacer un conjunto de disciplinas que nos digan sobre un problema dado para entenderlos desde una visión más amplia. Y lo vemos desde la filosofía, y entonces si hablamos del problema de la contaminación, va a ser muy diferente cómo lo plantea el físico, cómo lo plantea el químico, cómo lo plantea el filósofo, cómo lo plantea el ecologista, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente, esto es una visión multidisciplinar que nos dice cómo lo ven las diferentes disciplinas o ciencias. Tenemos que generar y trabajar en el futuro todos nosotros a partir del fenómeno de la interdisciplinariedad. Por ejemplo, si yo digo, tengo que analizar la contaminación de la Ciudad de México, que está afectando a los niños de 1 a 10 años, 12 años y a los ancianos, tengo que analizarlo interdisciplinariamente. Ya no es necesario verlos de todas las disciplinas. Y entonces escojo las disciplinas que recurren jerárquicamente a la solución del problema y hago grupos interdisciplinarios de trabajo. Y ya que estos grupos interdisciplinarios, que puede ser el físico, el químico, el ecologista, el de ciencias de la atmósfera, y entonces ahí el arquitecto y el urbanista tienen que vincularse con otras disciplinas y manejar un problema muy importante, la semántica de las disciplinas. Entonces, en este momento, otro conflicto que tiene el arquitecto y el urbanista es que tiene que aprender otras semánticas de otras ciencias para poder correlacionarse en la solución de problemas de la arquitectura y del espacio urbano o del fenómeno urbano. Porque no puede ya trabajar solo. Y esto es muy importante. Ahora, que quede claro que cuando una interdisciplina a través de un grupo de trabajo genera conocimientos nuevos, está haciendo transdisciplinariedad. Solo cuando las disciplinas trascienden el conocimiento existente, existe la transdisciplinariedad. Entonces, cualquier problema que ustedes aborden, por ejemplo, ahorita están hablando de cómo a través de las áreas verdes generar nuevas condiciones para el hábitat, ¿no? Y todo esto lleva a que se genera una nueva disciplina que combina la química con la agricultura, con el análisis de las especies, con el análisis de los organismos, y todo esto va a llevar a que recuperemos. Pero el principal motivo es que estamos también cayendo en que vamos a tener que regresar a las culturas tradicionales para entender cómo recuperar y evitar esta gran alud que ha traído
la concentración y desarrollo de materiales totalmente de orden químico. Eso es lo que plantea el desarrollo sustentable, que tenemos que regresar a que haya ecoeficiencia para que todos los productos que usamos en la arquitectura sean de origen más natural que de productos químicos, pues el tablarroca, el ciporex, los poliuretanos, los poliestirenos, todo esto, porque están afectando las mismas alfombras que antes poníamos, generaban un gran aspecto de contaminación por los formaldehídos, por ejemplo, que emitían por la desintegración de las partículas de las alfombras que eran muy famosas hace 40 años, ¿no? Entonces, en toda propuesta de sustentabilidad o sostenibilidad, para iniciar, tenemos que plantearlas desde una tríada indivisible, que es mi planteamiento, que tenemos que ver cómo no podemos separar arquitectura, urbanismo y ecología, o sea, ecosistémicamente, estos tres elementos para crear una nueva visión de arquitectura y urbanismo sustentable. Tiene que estar presente este elemento como una unidad en la cual ya no se puede separar, que si lo quisiéramos ver como acciones sustantivas también, o funciones sustantivas, sería la edificación, la urbanización y la regionalización como una tarea indivisible para pensar en la sustentabilidad, sostenibilidad, ¿dentro de qué? Del desarrollo sustentable. Todo esto lleva a que entonces ya no podemos construir ni desarrollar ni siquiera materiales si no estamos contemplando el ecosistema o los ecosistemas. Y ahora con los nuevos planteamientos que surgen desde los 90 para acá, pues ahora ya todo tiene que plantearse a través de una visión ecosistémica. Por lo tanto, sí es muy importante que el primer paso es que debemos empezar a ir hacia el proyecto que le llaman ahora ecológico, el cual el dominante es el ecosistema dentro de la rama de ecología, que debe determinar el alcance de un desarrollo urbano, de un desarrollo de población a nivel rural, para que establezcamos equilibrios en los ecosistemas y cumplamos con un equilibrio en la naturaleza y no exista el desequilibrio ecológico. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que planear el futuro desde las regiones y ya no desde la ciudad. Ya las ciudades como la Ciudad de México, y pienso que también Bogotá, aunque se enojen, y también otras grandes ciudades, como cualquiera, no pueden ser sostenibles o sustentables o entrar al desarrollo sustentable, porque ya la magnitud es tan grande que imposible cambiar y regenerar esas ciudades. Tendríamos que hacer un cambio radical. ¿Desde dónde? Desde un cambio de mentalidad, no solo de la gente, sino de los políticos, que en algún momento son los que acarrean los males mayores, porque no existe la gobernabilidad adecuada para implantar políticas públicas, leyes, normas, todo eso, que vienen desde las cámaras. Entonces esto viene desde un cambio radical a nivel piramidal, desde constituciones, acuerdos internacionales y luego las cámaras y todo esto que es la pirámide de gases, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Bueno, todo esto va a llevar a un cambio de mentalidad. Y este cambio de mentalidad nos lleva a que el único elemento que tenemos como afianzamiento es el desarrollo sustentable, porque hay otras teorías como las de Sergei Latouche y Jean Robert que hablan del descrecimiento. Pero hablar de descrecimiento pues, es muy difícil. ¿A qué país, a qué gente, a qué grupo no le interesa seguir creciendo para tener mayor bienes de consumo? Que es la época del consumismo, ¿no? Bueno, está sucediendo con los chinos, ¿no? Que en este momento los chinos decidieron, para sanear su ambiente, que para el año 2025 ellos no van a tener un solo carro de combustión. Y entonces todos deberán ser eléctricos.
¿Y qué hacen los chinos? No sé si les pasó en Colombia, pero aquí llegaron 7 marcas a la fecha chinas que están vendiendo los autos como pan caliente, así como pan caliente. Y entonces, ¿qué está pasando? Que está a punto de cerrar la Ford en México, imagínense. Si es la competencia económica la que está privando. ¿Qué hace China? Saca toda su chatarra tecnológica, que eran carros de combustión, los manda a los países aparentemente con menos recursos, y como los manda con condiciones favorables de costo económico, pues se están vendiendo a todo esto. ¿Y ellos qué hicieron? Se deshicieron de su chatarra. Pues sí van adelante los chinos. ¿Cómo nos ponemos a pensar como chinos? Primero tendríamos que cambiar la estructura política de nuestros países, cambiar el pensar de nuestros políticos. Y bueno, hay muchas teorías, ¿no? Que lo primero que era hacer era, algunos planteamientos es que hay que tirar bombas en la Cámara de Diputados, de senadores, y luego en los, para que ya no existan, pero eso no, o sea, no es una realidad, ¿no? Es drástica, ¿no? Pero además no es clara, ¿no? ¿Por qué? Porque han causado tanto problema estos sistemas políticos que más que buscar el beneficio político es el beneficio del partido político, ¿no? Entonces, aquí estamos ante una condición que nos obliga a considerar que ante una crisis social y ambiental se inician periodos de creación de ciencia extraordinaria. Tenemos que empezar a entrar en nuevos periodos de creación de ciencia extraordinaria como arquitectos, y esto significa proponer estructuras teóricas alternativas que implican un rechazo o modificación de los supuestos que hemos aceptado hasta ahora. Tenemos que hacerlo. Tenemos que pensar diferente, tenemos que ver diferente. El arquitecto tiene que pensar realmente, si se llama creativo, a pensar diferente. Y esto significa que por eso está surgiendo hasta lo que plantea ahora que estamos haciendo de la neuroarquitectura, ¿no? Que es cómo empezar a entrar en fases diferentes de la arquitectura, en conceptos y ciencias diferentes de la arquitectura que llevan a que hay que cambiar el enfoque. Entonces, cuando hablo de creación de ciencias, de creación de periodos de ciencia extraordinaria, quiero decir que tenemos que empezar a cambiar para ver el mundo de otra forma e imaginárnoslos a partir de ser más creativos, a partir de procesos cognitivos diferentes. Que resulta muy difícil, por supuesto que resulta muy difícil, pero es el momento en que debemos trabajar en un mundo diferente como parte de la construcción de las defensas y críticas y de movimientos para el cambio. Requerimos un cambio hacia una nueva conciencia que no regresa en este momento a partir de enfoques como los de Heidegger, Thoreau, y mucha gente que han avanzado, y otros pensadores nuevos, que tenemos que ver el futuro a través de un cambio de conciencia, que tenemos que ver el futuro a través de una renovación del espíritu. Y esta renovación del espíritu es pensar más en un sentido humano que pensar en un sentido tecnológico. Me duele un poco a veces ver que ahora la arquitectura, todo debe ser a través del programa BRIM o el programa X, y ver que tenemos que cumplir con los LEEDs, los BRIM, etcétera, y se nos olvida que esos son métodos comerciales para justificar la pseudoarquitectura sustentable. Entonces, esa información que decía yo que es negativa y que hay que seleccionarla muy bien, es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y todo esto nos lleva entonces a que vamos a tener que ver cómo vamos a plantear que el nuevo enfoque que vemos, que tenemos que observar, que debemos empezar a hacer estudios de la dinámica no lineal en diversos sistemas concretos. Ya tenemos que ver la teoría de la complejidad, la teoría del caos,
y todas estas teorías que nos van a llegar a hacer entender que el caos no es malo, sino que es a través de un desorden mayor, tenemos que buscar un orden superior. Y para esto tenemos que entrar también a entender que debemos trabajar cómo hacer las cosas desde un enfoque sistémico, a través de ver la ciudad, de ver la arquitectura como un sistema que tiene vinculación a su medio para poder sobrevivir y para poder cumplir. Y entonces entramos en la complejidad como método. Ya vemos que las construcciones metodológicas a partir del desarrollo de científicos, y esta es una propuesta para pensar en una visión que supere los enfoques disciplinarios. Ya no podemos estar en una sola disciplina. Tenemos que cambiar a considerar las dicotomías de los enfoques disciplinarios del saber, que solo habla de relaciones de pensamiento y que no habla realmente de una integración del pensamiento como una visión total. Pero también tenemos que observar que tenemos que recuperar la cosmovisión. La mayor parte del futuro está en las comunidades que ahora son pequeñas. Tenemos que entender la cosmovisión de esas comunidades para rescatar nuestra propia identidad. Obviamente, espero no atosigarlo, pero empiezan a hacer muchas cosas. Empieza a ser como que ahora, ¿qué hago yo como arquitecto? Que me cambiaron el panorama. Ya no es agarrar un papelito y empezar a diseñar. No, eso ya es el pasado. Antes de agarrar el papelito, tengo que ver qué ciencias participan, cuál es el momento histórico que estoy, a dónde me tengo que enfrentar, cuál es mi posición como gente que debe pensar en un futuro más ecológico, más humano, más de pensamiento hacia un establecimiento de una sociedad más espiritual. Y eso es lo que tenemos que rescatar, ir a una sociedad más espiritual a través de qué, de que ahora la educación ambiental es básica, que exista en todos los proyectos e investigaciones de un arquitecto. Ahora, un arquitecto cuando hace una casa, un desarrollo urbano, tiene que pensar cómo va a motivar a la gente a través de un proyecto que lleve también a una educación ambiental, que no es nada más poner botes de basura, es imbuir en la gente el cambio. Esto no es fácil, un arquitecto no puede hacer eso, pero ¿cómo vamos sumando a un cambio? Entonces tenemos que trabajar como una unidad integrada en una filosofía común, que es un cambio espiritual hacia una renovación a través de qué? De una concienciación de todos. Todo esto nos lleva entonces que tenemos que evitar los niveles estrictamente disciplinables del conocimiento científico para ubicarnos en un espacio transversal, transdisciplinar. Y hay que aceptar el reto de la multiplicidad y la dimensidad para poder entender todo, pero saber cuál es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué significa esto? Que a sus grupos de trabajo ya no puede ser del arquitecto solo. Ya tienen que buscar cómo trabajar con otras ciencias y entonces ver cómo trabajo con el geólogo, cómo trabajo con el biólogo. Y para esto podríamos descubrir un libro bueno que se llama Vivir en Casa Sana, de Mariano Bueno, precisamente, que habla de cómo todas las energías repercuten en la casa y que son energías naturales. Y cómo desde el punto de vista geológico hay una gran cantidad de emisiones de radiación que están afectando los sistemas de vida. Y por eso hay tanto cáncer. Porque la Tierra, si volvemos a verla como un organismo vivo, según la visión, la hipótesis Gaia de James Lovelock, es un organismo vivo que regula y autorregula todas sus dinámicas para mantener un equilibrio. Bueno, ¿cuál es el siguiente camino? Que probablemente va a haber un movimiento geológico fuerte, y lo estamos viendo, en el que va a haber erupción de volcanes y todo esto que es fenómenos naturales
que nos van a hacer recapacitar. ¿Es mi versión? No, es lo que vemos que está a futuro, según el rumbo que está llevando, no solo en la evolución de la humanidad, sino la condición del planeta como un planeta dinámico. Bueno, hay muchas cosas que podríamos seguir platicando. Ya me pasé, estoy en los 45 minutos que me pidió Lorena y soy muy respetuoso del tiempo porque no me gusta que le quite el tiempo a los demás ni me lo quiten a mí. Entonces, pero nuestra nueva reflexión final es que hay que proyectar con la naturaleza una actitud para el cambio. Podría yo haberles dicho muchas cosas de algunos libros que he realizado y de todas mis experiencias, pero bueno, podría ser en otro momento que me inviten y podríamos hablar de cosas más concretas y precisas, ¿no? Para poder entender cómo entrar en la multi-intertransdisciplinariedad desde la física como arquitecto, desde la química, desde la psicología, desde la sociología, la economía, etcétera. Bueno, yo les agradezco que le hayan dedicado este tiempo, los 47 que están en este momento, y que ya van 17 chats que no los he visto porque no he tenido tiempo, pero es un gusto estar con ustedes y espero que en un futuro los pueda ver en Colombia, en Costa Rica. Ya he estado en todos estos lugares, pues, dando conferencias, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, todo esto, Perú, pero ya espero que algún día nos encontremos en el futuro y espero poder seguir viviendo. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, mi querido Hermiro, no te me desconectes que bueno, vamos acá. Tenemos, sí, 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 no, no te me vayas.